Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es viernes 10 de enero de 2025 y este es el capítulo 1380 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy estoy acompañado, ha venido a divertirse a Bala Extra un ex torero. Aitor, buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Pedro? ¿Se puede llegar a poner uno un traje de luces teniendo un nombre vasco? Sí, hay varios. Hay Está varios. Iker también es otro torero, Iker Javier Lara. Sí, hay varios. Uh-huh. Porque antes de meterme contigo, porque ya te he dicho que este es un podcast que escuchan muchos rojos y maleantes, y luego hablaremos de izquierdas, derechas y toros, ¿vale? Hay insignes figuras de la cultura de izquierdas en este país, defensores de la tauromaquia. Me estoy acordando ahora de Joaquín Sabina, por ejemplo. Quería preguntarte, para empezar, si es tan nicho, si es tan importante dentro de un proyecto de comunicación como el que tú tienes, ahora nos lo contarás, puede llegar a ser tan importante un fenómeno que a los ojos de alguien que hace mucho tiempo fue a una corrida de toros y decidió no volver, si hay tanta gente en este país todavía interesada en los toros, o sin más, es un fenómeno de nicho y como tal nicho tú has encontrado ahí una cosa que comunicar y funciona. Pues mira, yo pensaba que también que era un nicho, antes de entrar sí que lo pensaba, porque cuando desde fuera no se ve nada, porque el que no es taurino hoy en día no se entera de nada del mundo del toro, incluso piensa que hay muy pocas corridas de toros, piensa eso, que es un nicho. O sea, y a mí me pasaba cuando estaba fuera. Lo que pasa es que una vez estás dentro, te das cuenta de que no es tan nicho, sino que es mucho más amplio. Lo que pasa que hoy en día las televisiones públicas no ponen nada de toros, por no querer pues meterse en dilemas o en jaleos. Y por eso hoy en día cualquier persona que no esté metida dentro del mundo del toro no sabe lo que es el mundo del toro. Es decir, podemos decir que es un nicho escondido quizá, que la gente no lo quiere publicar en las televisiones públicas y como se dice, lo que no sale en televisión no existe. Y entonces yo creo que la clave está en eso, ¿no? Yo creo que luego una vez te metes dentro te das cuenta de lo grande y lo enorme que es. O sea, yo una vez me he metido dentro me he dado cuenta de, fíjate, llegar a 155.000 seguidores es un síntoma claro de que no es poca gente. Entonces, pues bueno, yo creo que dentro de lo que muchos quizás desde fuera parece que está un poco abandonado, una vez te metes dentro te das cuenta de que es un mundo enorme. O sea, yo ni he llegado a la mitad de lo que hay muchísimos periodistas y te das cuenta de que hay periodistas que llevan toda la vida en esto y que para llegar arriba les ha costado casi lo mismo que a los del mundo del fútbol. O sea, que no es un mundo no es pequeño el mundo, vamos. Yo me acuerdo de Manolo Molés, de cuando el Canal Plus daba las retransmisiones de toros. Ya no sé si esto sigue haciéndose en Movistar Plus, la verdad. Tú montas un proyecto de comunicación, pero después de haber intentado, torear. Sí. ¿Cuántos años tienes, criatura? Yo tengo 21, pero bueno, yo con 16 ya estaba dando vueltas por ahí. Bueno, miento, con 15, 14. Lo que pasa que la legislación marca que hasta los 16 no puedes torear vestido de corto, con 18 de luces, pero de corto con 16. Entonces, pues bueno, pues tienes que empezar tú un poquito a tu aire y luego apuntarte a una escuela taurina, ¿no? Que hay muchas en España, creo que hay 55 o 60. ¿Aquí en Euskadi hay de esto? No, aquí no hay. La más cercana está en Pamplona, pero creo que tiene ahí también unos temas internos de que tienes que ser navarro para estar, o sea, está muy protegido. Y ahora han abierto una en Santander, reciente además. Uh-huh. Bueno, o sea que evidentemente sigue habiendo una industria del toro o de la tauromaquia. Lo tuyo es más, una vez que lo intentas, pero dices, no serías como el otro que dice, a mí me gustaban los toros, pero luego me di cuenta que me daba miedo y lo dejé.
Es que miedo tienen todos. O sea, el que se meta al mundo del toro, al margen sobre todo en el ruedo, si no asume que hay miedo, pues es que lo tiene muy difícil. Porque es que el miedo... Claro, la gente que no está dentro del mundo del toro cuando ve a la figura del torero dice, joder, qué tío, ¿no? No tiene miedo nunca, ¿no? Al revés, tiene miedo siempre. Lo que pasa es que han conseguido lidiar, nunca mejor dicho, con ese miedo. O sea, no es otra cosa que eso. Y sí que te digo que el mundo del toro a mí me da una perspectiva muy diferente de la vida, porque una vez te pones delante de un novillo, de una becerra o lo que sea, que sepas que va a por ti, el miedo le cambias la cara. O sea, yo, por ejemplo, a un examen ya no lo miro como lo miraba antes. A una exposición oral no la miro como la miraba antes. A una circunstancia que sucede, que para mucha gente puede ser más pues de miedo, de tenebrosa, o cualquier situación que se dé en el hogar, que si alguien se corta con un cuchillo, alguien, situaciones de esas, creo que te ayuda mucho para saber digerirlas después de haber pasado el miedo ese que se pasa, vamos. Ujú. Pero bueno, que lo intentaste y no. No, claro, sí. Y aparte, hay una frase de Luis Francisco Esplá, que fue un torero muy importante, que siempre, que yo me la tengo grabada para, como filosofía de vida, ¿no? Que siempre dice, si no es para ser el mejor, apártate. Y la verdad que creo que debe ser así. Si ves que no vas a ser nada del otro mundo, pues igual lo mejor es dar un paso al lado y no molestar. Tú reúnes todos los tópicos porque eres también entrenador de fútbol y además estás estudiando Derecho. Claro, yo doy a todos los palos. Eres un hombre de orden. Sí, oh, totalmente, eso es. Sí. Em, ¿Tú crees que de un señor que está estudiando con 21 años Derecho, que ha querido ser torero, que, bueno, ahí está, intentando abrirse un camino también en el mundo del entrenamiento de fútbol? Bueno, no hemos dicho tu nombre, yo te he dicho Aitor. Podemos decir que eres Aitor Vian, con V. Eso es. Apellido francés. Carrillo, Vian Carrillo. Eso es. Apellido francés y otro apellido comunista. Eso es, sí, total. A ver cómo lo digo. Alguien de tu edad, ¿tú crees que le pega esto? ¿Nadie te ha dicho que esto es raro? Es que ¿sabes qué sucede? Que En Euskadi, igual en Sevilla no lo sé, pero en eso Euskadi. es. Hay que entender la perspectiva. Por ejemplo, aquí lo vemos muy extraño, aunque también te digo, yo el primer día que llego a la Universidad de San Sebastián, lo primero que me encuentro allí en Donosti es un compañero que es taurino. Lo primero, o sea, me vino y me dijo, oye, Aitor, te conozco porque te seguía en redes sociales, tal. Para mí fue, vamos, la leche. El primer día llegas a la universidad, que no conoces a nadie, y conoces a un tío que encima es como medio fan, porque te ha visto en muchos directos y te ha visto en no sé qué, que era de Azpeitia, pues, joder, te cambia Azpeitia, gran tradición taurina. Claro, es que esa también depende luego de dónde vivas. No es lo mismo vivir en Azpeitia, que todos los chavales de allí van a los toros, o en Deva o en Cestoa, que vivir En Eibar se siguen haciendo. En Eibar no, por ejemplo, en Eibar no. Eibar es un caso de que no. Pero hay un Entonces, pedazo de plaza, ¿eh? Sí, pero bueno, ahora creo que la están reformando pues para hacer otro tipo de cosas. Ahora sé que está usando como un parking o también la habían hecho como canchas de baloncesto. Pero es que es lo que te digo, depende mucho de la afición taurina que haya en tu ciudad, o en tu pueblo o en tu localidad. Pues depende mucho de eso, porque Deva, por ejemplo, es otro pueblo muy pequeñito, pero que tiene una afición taurina enorme. Y Azpeitia, ni te cuento, Azpeitia yo creo que, como muchos decimos, Azpeitia en el mundo del toro es más importante que Donosti. O sea, vamos, Azpeitia Tampoco le ha es dado... muy difícil, ¿eh? Tampoco es muy difícil, te diré. Es que Donosti, por ejemplo, da 3 festejos, 3 corridas de toros, y Azpeitia también da 3. Y a Azpeitia están yendo prácticamente toreros más importantes que a San Sebastián, que a Yumbe, a Donosti. Entonces, te da un poquito de perspectiva. Y luego que Azpeitia ha conseguido que dentro del mundo del toro, por lo menos, en Sevilla sepan dónde está Azpeitia. ¿De dónde llega? ¿De dónde llega un comunicador del mundo de los toros? Comunicador importante. ¿Cuántos nos has dicho? ¿Cuántos seguidores nos has dicho antes que tienes en Instagram? Yo tengo 2 perfiles. Uno es Tendido 5, que fue con el que empecé desde que era pequeño, que se lo fundé en 2017. Y ese lo empecé, llegué hasta 34.000 seguidores. Y ahí Instagram, en aquella época todavía estaba como muy nuevo. Y si subías contenido con sangre, pues te lo cortaban, ¿no? Y el mundo del toro, las fotos de un torero toreando, pues hay sangre. Y entonces hubo un momento que después de tantas advertencias me cerraron la cuenta. Y al abrir otra de nuevo, que la abrí hace 2 años,
ahí ya han incorporado nuevos temas, sobre todo legislativos, porque es un aspecto que es legal en muchos países como Francia, España, Venezuela, Colombia, México, y ahora sí es legal. Pero claro, he tenido que volver a empezar de cero y ya tengo 14.000. Y en la otra, que es la que me nombraron director hace un año y medio más o menos, 155.000. ¿Y cuál es la otra? Si se puede saber. Tauromaquias se llama, o sea, el nombre más básico, o sea, tauromaquias. Tauromaquias. Bueno, pues nada, si queréis ir a dejarle un poco de hate, ya sabéis dónde le tenéis. Eso es. ¿A qué viene? O sea, ¿a qué llega la gente? Entiendo que te llega hate. Quiero decir que en las redes sociales hoy en día hablar de tauromaquia es hablar de maltrato animal. Bueno, en las redes sociales y fuera de las redes sociales, dicho sea de paso. Y eso hace que llegue mucho hate o no. O la gente dice, mira, estos son unos chalaos de los toros, los dejamos ahí con su rollo y aquí nosotros no tenemos nada que decir. Hay de todo. Yo al principio cuando empecé sí que tenía más, pues es lo típico, ¿no? O a ver, igual yo también puede ser que me haya acostumbrado, le haya dado normalidad a que te ponga alguien, pues ojalá te mate un toro o pues, ese tipo de situaciones. Pero yo en general no noto tanto. Claro, no lo noto porque estoy dentro de mi burbuja. Es decir, estoy dentro de un Instagram en el que está ahí es porque me sigue y porque le gustan los toros. Entonces, igual si... Y, bueno, incluso ni saliendo a la calle. Tengo amigos en la universidad, amigos de toda la vida, que no son taurinos, pero nunca me han dicho nada. O sea, yo en ese sentido creo que hay mucho más miedo de la gente a hablar del que luego realmente hay. Yo te pongo un ejemplo. Yo cuando estaba en la escuela taurina, pues igual que en el mundo del fútbol, se vende lotería. Y la lotería yo tenía que pedir 5 o 6 talonarios porque toda la gente me compraba. Ya, pero porque O sea, tú eres un buen comercial. Eso no sé si también tiene que puede ver. ser. No sé si tiene que ver con el mundo del toro. Oye, a ver, por dónde le metemos el diente a esto? ¿Tú sueles acudir o te han invitado alguna vez a algún evento? Yo sé que sueles acudir a eventos del Club Cocherito Bilbao, uno de los clubes míticos de toda España en materia de tauromaquia, que lleva además el nombre referente de un torero de Bilbao histórico. Se producen, entiendo que no en los clubs de tauromaquia, evidentemente, pero ¿se produce en algún sitio el debate entre los defensores de la conocida en tiempos como fiesta nacional y quienes no estamos a favor de que se siga toreando y matando toros en la plaza? ¿Esos debates se producen? ¿Tú has estado en alguno? Y si es que sí, ¿qué argumentos se manejan a favor y argumentos en contra? A ver, es que hay por un lado un sector del mundo del toro que ya ha decidido no argumentar nada, que lo entiendo, porque hay mucha desinformación. O sea, yo, por ejemplo, cuando trato de no escuchar mucho debate antitaurino por una razón, porque me pongo enfermo de escuchar cosas que son mentira. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, decir que al toro se le droga. Entonces, claro, es mentira y ya no solo porque ¿Pero por qué criticar el mundo del toro con cosas que son mentiras y hay cosas para criticar que son verdad? A ver, a mí lo que me molesta es decir que un torero se pone ante un toro porque el toro va drogado, porque, mira, hay un argumento que yo lo odio, ¿no? Que siempre dicen, no, es que al toro le ponen algodones en la nariz para que no respire por la nariz. Y fíjate la circunstancia, por las fosas nasales básicamente, la circunstancia que se da de que hay un toro que es de una ganadería concreta, porque luego entre los toros hay muchas razas, y los toros de Victorino Martín, que son muy famosos, son unos toros... Estuvo con mi abuelo en la guerra, ese señor, ¿sabes? Pues fíjate, pues ahora está el hijo de ganadero, ¿no? Y que es el presidente de la Fundación del Toro de Lidia. Y los toros de esa ganadería tienen la peculiaridad de que no abren la boca en toda la faena. Entonces, cuando sale este argumento, yo me quedo impactado porque digo, joder. Bueno, pero trampas sí se han hecho en el mundo del toro. Quiero decir, yo recuerdo los debates en torno a si se afeitaban los toros. Recordemos que los toros, como cualquier otro bicho viviente, tienen una percepción de su propio cuerpo y evidentemente tienen una percepción durante toda su vida de la longitud de sus astas. Si al toro se le... ¿cómo se le llamaba esto? Sí, el afeitado, sí. Sí, si le afeitaban las astas, evidentemente el toro nunca llega a calcular para poder coger a un torero que no seré yo el que venga aquí a decir que deseo que un torero muera en la plaza, ni mucho menos. Yo no soy de ese tipo. No creo que para defender el argumento
de no matar toros en una plaza haya que defender el argumento de que mueran personas. A ver, Pero alguna vez sí ha habido trampas en los toros. el tema del afeitado es... A ver, esto es como... yo siempre digo que en el mundo del fútbol hay trampas y en el mundo de los toros también. Y en este caso el tema del afeitado es un tema que genera mucha polémica, que es limar los pitones de los toros, ¿no? Y esto sucede, y cuando ha sucedido, que ha habido alguna situación que sí. ¿Es legal en alguna circunstancia? Por ejemplo, cuando un toro astilla los... Mira, es legal solo en dos circunstancias. Bueno, primero, después de la corrida de toros hay un análisis de pitones, es decir, de los 6 toros a 3 se les analiza los pitones, que se hace por sorteo, y si se demuestra que se le han tocado los pitones, la sanción es bastante gorda. O sea, yo recuerdo, ya no la sanción económica, sino institucional, es decir, dentro del mundo del toro, una ganadería que afeita toros le dan poco sitio después. Hay una ganadería que se llama Bellosino, que se descubrió que había afeitado toros en el año 2017 y hasta el 2021 no ha vuelto a pisar una plaza de toros. ¿Quién y paga volviendo eso? a empezar desde abajo. ¿Quién pide a esa ganadería que el toro vaya afeitado? Eso depende muchas veces los propios toreros. Claro. ¿Y al torero no se le castiga? Claro, tienes que demostrar que luego el torero es el que le ha pedido, pero en el momento el que se lleva la sanción es la ganadería, ¿no? Entonces ahí está. Quiero decir, si no lo pide el torero, que podría ser la persona que saca partido de eso o que se beneficia de eso, porque la ganadería va a afeitar a los toros, ¿no? Bueno, por una razón muy sencilla, porque si mañana Enrique Ponce te dice afeítame los toros y le dices que no, igual Ponce no mata a ningún toro de tu ganadería nunca más. Ya. Entonces... Hay toreros de los que se sospecha que hacen esto. Claro, eso es obvio, ¿no? Pero es que eso siempre va a suceder. O sea, a ver, hay que ponerse en el lugar de un torero que, por ejemplo, yo sí que he escuchado a algún torero que abiertamente lo ha dicho. Dice, yo es que me vengo a jugar la vida al Valle de Poblaciones, por ejemplo, en Cantabria, que hay un empresario taurino que le ha dado por dar toros en esa zona, y dice, me vengo a jugar la vida en el que si me pilla un toro, me muero. Porque la UBI móvil, por mucho que pueda hacer, el hospital más cercano está a 1 hora. Y entonces el temor que tenemos los toreros, o bien muchas veces lo que sucede es organizar festivales directamente o corridas de rejones, que ahí sí que está permitido directamente afeitar los toros. ¿Qué es un festival frente a una corrida de toros? Que ahí me pierdo. Una corrida de toros es cuando el torero va de luces y un festival cuando el torero viste de corto. Normalmente los festivales se realizan por causas benéficas, es decir, los toreros no cobran más que los gastos de desplazamiento y el empresario tampoco gana dinero. Es decir, pues si han sobrado 20.000 euros, pues esos 20.000 euros se destinan a una situación. Normalmente se hacen para cosas benéficas, pues el cáncer. Ahora hay una niña que tiene una enfermedad también en Madrid que se llama La Sonrisa de María. Ahora hay muchísimos festivales por la Dana de Valencia. Bueno, pues sí, en ese aspecto, si algo es el mundo del toro, en ese aspecto es muy, muy, muy benéfico, porque hay muchísimas corridas de toros benéficas por cosas que nadie conoce. Enfermedades raras. De hecho, en Ledesma todos los años se organiza un festival para la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León. Múltiples. Bueno, el de Bilbao también, que se hace para la Casa de la Misericordia. Bueno, hay muchísimos casos. Uh-huh. ¿Cada vez va menos gente a los toros o esto es también una fábula? Es que, claro, lo estamos viendo desde el prisma de Bilbao. A Bilbao sí va menos gente. Ya. Sin embargo, saliendo de Bilbao no. Se produce... Es que, bueno, pero aquí los taurinos no decimos que sea por culpa de la sociedad, sino por culpa de la empresa que está gestionando Bilbao. Ya. O sea, ese es el comentario general, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo he visto este año. Yo cuando voy a las ventas... Este año, por ejemplo, fui a las ventas el día de la final de la Champions, que jugaba el Madrid. Y estaba el Plaza de Toros llena, que yo decía, ¿cómo va a estar llena la Plaza de Toros? Encima era una corrida de rejones. ¿Cómo va a estar el Plaza de Toros llena cuando el Madrid está jugándose la vida? Pues estaba llena con gente, vestida con la camiseta del Madrid, pero llena. O sea, entonces son circunstancias, depende de las zonas, pero Bilbao y Donosti son quizá las dos plazas que a día de hoy, dentro del mundo de los toros, se podría decir que están en la planta de cuidados intensivos. Uh-huh. Pero no es eso, ¿no? Lo que muchos medios de comunicación de ideologías diversas están hablando en los últimos años es justamente que el mundo del toro vive fundamentalmente subvencionado, que esto es una cosa que se
acusa también al mundo de la cultura, pero no sé. Es que, por ejemplo, las subvenciones es otra mentira que también no me creo. Sí, es otra mentira. Porque lo que sucede para el mundo del toro destinados, los presupuestos generales de Estado son 60.000 euros que van destinados a la Fundación del Toro de Lidia, que es como si dijéramos en el mundo del Sí, fútbol, sí, la Liga de y Fútbol los Profesional. ayuntamientos. Y ahí es donde llega el tema. Pero claro, ¿por qué? Yo no entiendo por qué se le llama subvención. Yo no lo llamaría así. Porque entonces diríamos que el ayuntamiento, cuando contrata una empresa de basuras, es la subvención. No sé si sabes por dónde voy. Porque un ayuntamiento lo Sí, que sé hace por es. dónde vas, pero quiero decir, si un ayuntamiento, me da igual, el ayuntamiento de... ¿Cómo es este pueblo? Ay, Azpeitia. no te iba a decir el pueblo este de Madrid, justamente, Navalcarnero. Ahí no es ahí donde está la ganadería de Vitorino Martín, ¿o me estoy liando? Bueno, no, Vitorino no. Vitorino está en Extremadura, pero bueno, sí. En Navalcarnero está Quintas, que es otra ganadería, pero bueno, sí. Vale, bueno, me da igual. Cualquier ayuntamiento que esté más o menos cercano al mundo del toro. Que luego hablamos, ¿eh? Porque podíamos hablar ahora también de qué ayuntamientos y qué ayuntamientos no. Cuando contratan una corrida, bueno, doy fe porque el ayuntamiento donde yo trabajo hasta hace 10, 15 años quizás, se organizaba una corrida de toros en las fiestas. Había incluso una peña taurina, la peña taurina Ruy Ventos. A Ruy Ventos, es verdad. Ruy Ventos, sí. Se traía una plaza portátil, que eso es lo más caro que yo he visto en mi vida, quiero decir. Sí. Costaba en aquella época igual 800.000 pesetas. Era posiblemente el gasto más importante de todas las fiestas. Y luego había que traer, evidentemente, había que contratar la ganadería, había que pagar a los toreros, un seguro que costaba como la mitad de todo lo que era en sí el festejo. Sí, ese es el eterno debate del mundo dentro de la seguridad social. Bueno, yo hablo del seguro, no de la seguridad social, yo hablo del seguro de la plaza, ¿no? Porque se celebraban también pues todo el tema del, ya sabes, los pequeñas cosas, las socamuturras y este tipo de cosas que tenemos en Euskadi, que teníamos, ya no hay en los pueblos. Entonces, mi pregunta es, si un ayuntamiento gasta toda esa pasta en contratar un festejo, y además se cobra entrada, ¿eso no es una subvención? Y es que yo lo interpreto como que tú pagas un dinero a una empresa para que esa empresa haga un servicio que tú no puedes asumir. Es decir, el Ayuntamiento de Orduña, por ejemplo, que paga 10.000 euros a la empresa que venga, sabe que con 10.000 euros no puede organizar ellos los toros que el pueblo demanda. Es decir, un pueblo muchas veces, Olivenza, por ejemplo, que es un pueblo en Badajoz de 10.000 habitantes, necesita Frontera la con feria Portugal taurina. y en donde se habla portugués. Es que necesita la tauromaquia ese pueblo. Porque ¿Qué? ese pueblo, ahora mismo yo estuve el año pasado, lo que se reúne alrededor es que Olivenza ocupa todos los hoteles enteros. Elvas, que está en Portugal al lado, tiene todos los hoteles llenos. Todos los restaurantes se llenan durante 5 o 6 días consecutivos. Y es un pueblo de 10.000 habitantes que reúnen ese mismo día a todas las figuras del toreo máximas. Y es la primera feria de temporada que empieza en marzo. Entonces, yo creo que muchas veces el pueblo, aunque destine ese dinero, es consciente de que lo recupera por otro lado. Porque además, el mundo del toro tiene una peculiaridad respecto, por ejemplo, a los conciertos. Y es que genera más dinero. Porque el público del toro, por años de toda la vida y por lo que siempre se ha dicho, y yo lo vivo, es un público con dinero. Y es un público que cuando va a una plaza de toros, se pega antes de la corrida de toros una comida, va a ver no sé qué sitio, luego se pegan las copas y luego llegan a la plaza de toros. Entonces, ¿Tienen muchas dinero veces... y son conservadores? ¿Hay una ideología que es más afín al mundo del toro? Cada vez más. Eso es mi perspectiva o mi visión. Porque Cada vez creo más que está relacionado con una ideología. total. Pero creo que... Porque es la sociedad en la que vivimos hoy en día. Hoy en día parece que si haces una cosa eres de uno, si haces otra cosa pareces de otro. Y hoy en día parece que por un lado yo creo que le ha venido bien y le ha venido mal al toro. Le ha venido mal porque cada vez se está distanciando más la izquierda del mundo del toro. Y le ha venido bien porque hoy en día todo el que es de derechas parece que está obligado a ir a los toros. Entonces, parece una circunstancia así O a y ahora contratarlos, mismo... ¿no? Como está haciendo Vox en muchos sitios en donde ha llegado el gobierno. Pero Tenían, Vox, por tenían de ejemplo... vicepresidente a un torero tenían de Sí, vicepresidente a un torero en la Generalitat Valenciana, sí, en la Vicente Generalitat Barrera. Valenciana. Sí, pero bueno, es que Vox, por ejemplo, no puede decir que está incumpliendo lo que ha prometido. Ellos prometían que si entraban, pues iba a haber toros en todos sitios donde A estuvieran, o tope por lo de menos toros. iban a ayudar. Entonces, claro, lo que han Iban a meter conseguido... a
a tope de toros y iban a retirar todo lo que son políticas de género, ayuda a las mujeres maltratadas y tal. Entonces, el problema ahí radica en que, por ejemplo, Vox ha sido la primera línea que ha empezado a dividir el mundo del toro. Porque al final, si tú eres torero, ¿quién vas a votar? Tendrás que votar, me imagino, al que más te da a ti, ¿no? Que es al final cada uno busca sus individualidades. Y si el mundo del toro te dice que va a dar toros, pues el ganadero votará, el torero votará, y etcétera, etcétera, ¿no? Aunque yo sí que conozco más de un torero que no es de derechas, pero tampoco puede decir que sea de izquierdas, ¿no? Entonces, creo que ahí está el problema principal, que se ha empezado a dividir porque unos han buscado el voto de un nicho, como decíamos antes, de esa forma. ¿Llegaremos a ver en algún momento, por ejemplo, que no se celebren Sanfermines porque se termine por considerar que los encierros también estresan y maltratan a los toros? No, o sea, me refiero, yo creo que San Fermín, si... A ver, los ganaderos, hubo una época que hubo una especie de duda que decían, oye, suspendemos la corrida de toros, pero sí queremos encierros, ¿no? Que era lo que decía mucha gente. Y los ganaderos dijeron que no, se pusieron de acuerdo todos, en que si les llamaban solo para encierros, no iban. Uh-huh. Tenía que haber después de encierro la corrida de toros, no era una forma de unirse, ¿no? Y aparte yo creo que a Pamplona, con todo el cariño del mundo, la ciudad que es maravillosa, se le quita los toros, y a San Fermines no sé quién iría. Bueno, en San Fermines hay muchas más cosas, pero es verdad que todo empieza con el encierro de la mañana. Eso es una cuestión indudable. Así como te puedo criticar ejemplo, que en un pueblo pequeño de Andalucía se dedique más a una plaza, o sea, a poner la plaza portátil, a celebrar el festejo taurino, que, por ejemplo, a llevar grupos de música o a lo que sea, hay que reconocer que en Pamplona todo gira en torno al encierro de la mañana y luego todo lo que viene después, que es una fiesta enorme, ¿no? Pero es verdad que aunque solo sea por la mitología del toro, por la mitología de... no me va a salir ahora el nombre del escritor estadounidense, de Ernest Hemingway. Fiesta, ¿no? En base a eso, evidentemente, pues para que tú te encuentres a un australiano corriendo por las calles de Pamplona, pues para que haya venido a Pamplona es porque quiere correr delante de un toro y sentir esa adrenalina o lo que sea que se sienta haciendo eso. Bueno, y los buses que se fletan desde Bilbao de amigos míos que van a Pamplona, que si no fuera... Porque yo no les veo que se vayan para irse a las fiestas de Logroño. Uh-huh. O sea, si son la... Ahora, también te digo que creo que la gente va a Pamplona porque hay encierro, pero también te digo que no creo que la gente venga más a otro tipo de pueblos porque haya toros. Depende muchas veces de la situación, pero justo Pamplona o justo San Sebastián de los Reyes son dos localidades, o Cuéllar, el que está en Segovia, viven de que haya encierros. Uh-huh. Insisto, y a mí el mundo del toro en la calle no me gusta, pero sí. ¿A ti te gusta el toro en la plaza? Sí, porque como digo, soy un hombre de como has dicho antes, de orden. Y es claro, un hombre de orden. Y en la plaza de toros hay orden, hay una estructura dentro de la plaza de toros, hay una línea a seguir. Hombre, los encierros es un poco más improvisado. Hay tanta orden que en los carteles se ponía si la autoridad, ¿cómo era? Si la autoridad lo permite. Sí, la autoridad competente lo permite, sí. Sí, bueno, eso es una tradición, sí. Entonces, no me tiene que parecer raro que un tío de 21 años sea una de las principales voces de la comunicación de los toros en España y que seas un aficionado y que eso sea... Los chavales del fútbol te toman el pelo, tú eres consciente. Sí. O sea, para los chavales el toro es una cosa antigua, rancia. Es que aquí sí. Es que yo, por ejemplo, cuando voy a Valencia, que he ido este año en verano a ver toros, he llegado allí y me hice igual 15 fotos con gente joven, que me conocía. Entonces allí es otra perspectiva completamente diferente. Vamos a ver si lo conseguimos ahora, que no sé qué le está pasando hoy a la plataforma, pero ya se me ha caído una vez y además no me capta la cámara. Bueno, no importa. Estabas hablándonos de Valencia, de que Valencia no es esto o de que esto no es Valencia. Sí, de que lo que decías, ¿no? De que los jugadores que entrenas pues te vacilan al típico torero, no sé qué, tal, le suena hasta extraño, ¿no? Pero es lo que digo, ¿no? Depende de la perspectiva social, ¿no? Yo, por ejemplo, como te decía, he ido a Valencia este año a los toros y allí me hice fotos con 15 chavales jóvenes e incluso, además fui con mi madre y con mi abuela, que me los llevé desde Benidorm, que es donde es la parte materna de mi familia, y mi madre se sorprendió porque alrededor mío de repente se juntaron pues 10 chavales para hablar de toros y ver la corrida de toros conmigo.
y mi abuela se sorprendía y mi madre también, o sea, exactamente igual. Y para que veas la diferencia de una sociedad que ha mamado el toro, o por ejemplo, o que vive en el toro de otra forma, a aquí que parece como si no existiera. Mira, yo tenía un abuelo muy aficionado a los toros, mi abuelo Juan. Luego tuve ocasión de ir un par de veces a la feria de Bilbao, a la Astenagusía. Yo no soporté el espectáculo. Quiero decir, todo el tema del ambientillo de la plaza, la música, el color de la arena, ¿no? Ese color albero se dice. Bueno, depende, Sevilla es Albero, Bilbao es Arena. Sí, Bilbao es más gris, ¿verdad? Sí, más oscura, se supone que son de las minas, Mm, pero depende, hay plazas que tienen arena, plazas que tienen albero, en el Sevilla el albero, como es más fino, está mejor, aquí en Bilbao hace falta arena porque drena mejor, sí, porque hay días que hay que torear con lluvia. eso es. Cosa que le gusta poquito a los toreros porque los capotes y las capas empiezan a pesar un poco y eso es un problema. No, no creas que es Eh, por eso, ¿eh? no, Porque los capotes son impermeables y las muletas también ahora, igual hace unos años no, ¿eh? Pero la razón siempre ha sido la misma. Primero, que las plazas de toros no están preparadas para cuando llueve. Por ejemplo, Samamés, nadie se moja cuando llueve. Pero los toros cuando llueve, salvo algunas plazas que son cubiertas, te mojas. cubierta de Pero Leganés. sí, Leganés, Burgos, Zaragoza, Iyumbe, Logroño. Hay muchas plazas que son cubiertas. Dentro del mundo del toro hay cierta, no sé si llamarlo, pues no sé, la gente no quiere que haya plazas de toros cubiertas porque consideran que se le quita al espectáculo esa luz, esa luz. Yo, por ejemplo, cuando voy a Plaza de Toros cubierta de Burgos, es verdad, lo llaman, bueno, a la Plaza de Toros de Vistalegre, al Palacio Vistalegre, dentro del mundo del toro se le llama el tanatorio, porque consideran ¿Y que es un eso? sitio oscuro, que es un sitio en el que no hay ni luz, es todo luz artificial, y yo coincido, no es lo mismo para el que se aficionado al toro, pero los toros una plaza de toros cubierta a una plaza de toros abierta, ¿no? Eso, encima el olé es mucho más rotundo en una plaza de toros abierta que una cerrada. Una cerrada hace ecos y es una locura. Entonces, y la luz artificial, que es lo que más se odia, ¿no? Y Mm. aparte, ya no solo la luz artificial, sino que muchas veces esa propia luz artificial al toro le produce ciertos problemas con las sombras. Es otro debate, ¿no? Siempre se dice, o se ha dicho, ¿eh? Yo no creo mucho en eso, pero siempre se ha dicho que al toro le afecta más la luz artificial por el tema de las sombras. Es otra. Que está más despistado. Sí, eso es. Y lo de la lluvia es más que nada porque el toro se resbala y el torero no se resbala porque tienen tacos. Hay como las botas de fútbol, ¿no? Hay con tacos también algunas zapatillas para cuando llueve, pero más que nada porque el toro resbala. Aunque hay que decir que, según el reglamento, una corrida de toros, si empieza, tiene que acabar. Entonces, si se pone a llover, salvo que caiga una lluvia monumental, se tiene que dar. Y es más, para que veas un ejemplo más de ese orden o esa autoridad que tiene el veterano, si empieza a llover, antes de que vaya a empezar la corrida de toros, el que va a decidir si se torea o no se torea es el torero más antiguo. En su mano está. Normalmente hacen un poco Es de el cabeza consenso. de cartel, es el que va Eso primero. es, efectivamente. Entonces hacen un poco de Mm, consenso, pero normalmente es el que decide. Dice, oye, si yo creo que está en condiciones para torear, se torea y ya está. Y luego, dentro de la normativa, si se suspende la corrida en el segundo toro, porque ha llovido pues, una barbaridad, se tiene que devolver el dinero a todo el mundo. Sin embargo, si se suspende después del tercero, es decir, en el cuarto toro, ya no se devuelve el dinero. ya. Vamos a ver. Yo te decía, yo tenía un abuelo muy aficionado, he visto muchas corridas de toros por la tele. Por la tele yo las soportaba, eran los tiempos del blanco y negro, no había las cámaras súper lentas que luego puso el Canal Plus, esa sangre en primer plano brotando y esas cosas. Después fui a la plaza y aquello me parecía una carnicería. También es verdad que los toreros ese día, no me acuerdo si estaba el Juli o alguno de estos, bueno, en fin, sin comentarios. Porque entiendo, y esto sí os lo entiendo a los que sois aficionados a los toros, y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, que no voy a decir que el espectáculo, aunque esto lo llevo en la sangre por parte de mi abuelo, ¿vale? El apreciar un determinado pase torero, una verónica, una media verónica, un pase natural o este tipo de cosas, no digo que no sea capaz de apreciarlo,
soy capaz de apreciarlo, tiene una belleza estética, me lo parece, sé que muchos oyentes igual me van a crucificar por decirlo, pero es verdad que puede tener una cierta belleza estética. Pero después está la otra parte, que no creo que una persona leída como tú me la pueda negar. El animal está sufriendo. Pero el animal, por otra parte, decís muchas veces los taurinos, el animal ha sido criado para eso, si no, no se criaría, si no las razas se hubieran perdido, el toro el toro de Lidia se hubiera perdido. ¿Puedes decir, como aficionado, que sí se produce un maltrato al animal dentro de lo que es el espectáculo, más allá de que luego el espectáculo te parezca que merece la pena ese maltrato que el animal sufre, o no? ¿O hay una negación absoluta a esto en el mundo del toreo y el animal no sufre porque tiene la piel muy gruesa, porque tal y porque cual? Es que yo primero voy a darte mi opinión y luego la que a mí me dio un veterinario que se ha hecho muy famoso dentro del mundo del toro. Y la primera es que yo creo, o por lo menos lo percibo así, que es que creo que hay un problema de raíz, que es que los humanos pensamos que los animales piensan igual que nosotros. Y creo que un animal no percibe, o por ejemplo, yo por ejemplo en la Plaza de Toros te voy a poner un ejemplo muy claro. Un animal cuando sufre no vuelve al mismo sitio donde ha sufrido normalmente. Y muchas veces vemos el caballo de picar, pica al toro, el toro se retira, en la Plaza de Toros de primera tienen que picarle 2 veces y se vuelve a colocar para que se le vuelva a picar. Y el toro vuelve. Entonces muchas veces yo me planteo, y eso me pasa al principio, ¿no? Y le dan 1000 vueltas, ¿no? Que un toro, Bueno, si ha sufrido en ese cite, ¿por qué vuelve al sitio otra vez? Bueno, pues porque, a ver, es una cuestión de etología, quiero decir, los animales tienen unos instintos y el animal sale a la plaza con el instinto de embestir, es un animal bravo, entra al engaño una y otra vez. Quiero decir, aquí me parece que el que le da la vuelta y piensa, hace que piense el toro como si fuera un humano eres tú. El bicho es verdad que tiene, por una parte, una querencia natural a la supervivencia como cualquier bicho viviente, pero por otra parte es verdad que el bicho tiene el bicho ha salido de toriles y tiene tendencia normalmente a lo mejor a embestir hacia toriles. Me estoy metiendo en cosas que no sé, no me hagas caso. Bueno, eso sucede en encierros sobre todo, sí. Lo que quiero decir es que, y luego dices tú, es que pensamos los humanos que los animales piensan como humanos. Es que nuestra valoración ética y moral de lo que ocurre en una plaza de toros con respecto al sacrificio de un animal vivo no la podemos hacer como si fuéramos animales. La tenemos que hacer como si fuéramos, que somos, en teoría, humanos, ¿no? Entonces, yo es lo que te pido, es una reflexión como humano. Sí. Yo, por ¿A ti ejemplo, no te parece que el animal sufre? es que yo, por ejemplo, luego, cuando hablé con hay un veterinario famoso, creo que se llama Antonio Risueño, puede ser, que hizo estudios de más de 200 toros. Y Sí. buscaba la explicación al tema este de la bravura, ¿no? Porque un toro es tan bravo cuando... Es más, que se crece ante el castigo. Que es algo que es bastante... que muchas veces Pues se es ha una dado. pelea, es una lucha con el torero. Claro, entonces, él le explicaba que dentro del... Claro, para que yo cuente esto ahora para alguien que no es taurino, va a ser este tío está zumbado y yo lo pensaría igual porque yo no lo sé decir como lo explicaba él, ¿no? Pero resumidamente él nos explicó que el toro se crecía ante el castigo porque dentro de su cabeza, en la parte del cráneo, decía que había como una especie de líquido que era, según los estudios que hicieron, 200 veces más fuerte que la penicilina. Y que una vez el toro recibía castigo, eso se empezaba a repartir por el cuerpo. Y él decía o explicaba que el toro en esos momentos de tanta tensión y tanta adrenalina, que dura 25 minutos de faena, que en esos momentos él no llegaba a sentir sufrimiento, incluso decía lo contrario, que el toro se sentía poderoso porque él sentía que podía, porque él siempre iba hacia la muleta, se entregaba en cada derechazo. Entonces, yo te diría, desde mi punto de vista, desde fuera, que igual lo puedes ver tú, y después, oye, pues hay sufrimiento porque hay sangre, ¿no? Y el ser humano piensa siempre que hay sangre y sufrimiento. Pero desde fuera, desde el punto de vista científico, yo te digo lo que escuché de ahí. Yo no Bueno, te sé no decir. no solo sangre, quiero decir, tú has estado en muchas fiestas taurinas. Yo he estado nada más que un par de veces y una vez en un festejo en el pueblo de mi padre en Málaga. Los bichos cuando mugen con una pinta de que aquello les está gustando regular. A ver, también hay que decir que es que al toro se le ha sacado de un espacio de confort absoluto
a una plaza de toros. O sea, el Es que es toro lo que te iba a decir, claro. pasa de El la toro que está ahí en la semilibertad en la que dehesa está, Salamanca, que es ¿sabes? la Pastando. semilibertad más absoluta, a una plaza de toros. De hecho, para que te hagas una idea, un toro del estrés, bueno, el estrés y del calor, por supuesto, del viaje en camión hasta la plaza de toros pierde en torno a 20 kilos. Que a lo mejor 20 kilos para un toro es como para nosotros 5, ¿eh? Pero pierden esas cantidades de peso de cuando llegan. Por eso, un toro cuando llega a la plaza de toros se trata de que esté 2 días antes para que pueda volver a recuperar esos kilos que pierde. Que yo no quiero con esto cuestionarte la fiesta, quiero decir. Sí, sí la cuestiono, porque no soy partidario, evidentemente, de la tauromaquia. No soy tampoco un animalista de estos que cierra los ojos y piensa que esto es simplemente... A ver, yo no creo que esto sea las lanzas de Tordesillas, ¿es? O de algún pueblo de estos. Sí, el toro de la Vega, sí. El toro Que de yo, la Vega. por ejemplo, eso a mí no me gusta. Pero porque creo que no hay un arte detrás de él. Es decir, antes has hablado de las figuras estéticas que realiza un torero cuando pega un muletazo o un capotazo. Y yo en el toro de la calle no la veo. No sé, igual yo soy muy raro, pero a mí no me gusta en la calle. No veo no sé, esa vinculación de una persona. Yo es que veo en la figura de un torero, y además cuando los entrevistas te das cuenta de que son personas completamente diferentes. La mayoría. Igual que pasa con los cantantes, que hablas con los de arriba del todo y son gente o que se les ha comido el ego o que tienen una genialidad adentro que no tenemos los demás. Tú has entrevistado a un señor que tiene ¿cuántas cornadas? O yo he entrevistado a Juan José Padilla, por ejemplo, y Padilla, yo si no me equivoco, tiene en torno a 40. Pero Padilla Y es el señor este de que se hacen siempre los memes y los chistes. eso, ¿no? De te felicito antes de que acabe el año, que antes me pilla el toro, ¿no? Estas tonterías que salen siempre, No, y ¿no? luego que Porque está el hombre está cuarteado, es una especie de Mr. Potato. es que Padilla perdió un ojo en Zaragoza, de una cornada de un toro. Pero fíjate, Pedro, pues, para que veas, ¿no? Yo cuando hablaba con él, mi sensación era de que igual era una persona con rencor. Al final un toro te ha quitado un ojo. Y él me decía que todo lo contrario, que para él cada cornada es una lección de vida que ha tenido que pasar y que no es que ningún torero, yo desde luego, fíjate que he entrevistado muchísimos, bueno, cada semana saco 3 entrevistas en webs diferentes, para que te hagas una idea si entrevisto toreros semanalmente. Y, y ellos te dicen que nunca he visto, vamos, en ellos el rencor de una cornada. Es más, tú le puedes preguntar por una cornada que nunca te va a decir que de esto no quiere hablar o te la cuentan y ellos la experimentan como cosas que tienen que pasar. Y ellos no salen, porque claro, esta es otra. El antitaurino se piensa que en una corrida de toros llega el torero y clava todo lo que pueda al toro. Esto no es así. Hay una estructura, un orden y el torero no va con la intención de salir a reventar un toro. O sea, yo he visto indultos en plaza de toros. Yo llevo ya creo que 5 o 6 indultos vistos en directo. Entonces, creo que cuando hablas con ese tipo de toreros, lo último que yo he llegado a sentir, por lo menos, es rencor porque este toro me hizo algo, ¿no? Y yo, por ejemplo, fíjate, una de las entrevistas que hizo Víctor Barrio, que fue un torero que murió en el año 2016 en Teruel, él decía que la gente le había perdido el respeto al toro porque desde el 2016 hasta la muerte de Gillo habían pasado 30 años sin que muriera ningún torero. Y él decía que al mundo del toro se le había perdido el respeto porque no se morían los toreros. O sea, fíjate para que veas la Cogida del perspectiva. Guillo, me acuerdo perfectamente. Yo estaba vivo, tú no. No, yo no. Pero bueno, bueno, ya no sé si estará por ahí por las redes, pero era una cornada que hoy en día también hubiera sido mortal. Una cornada que le parte el corazón en dos. Sí, sí, la cornada fue una cosa difícil de ver, te diré. Que esa es otra parte, quiero decir, que está el sufrimiento del toro, pero luego también está... Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño no me acuerdo si eran 1 o 2 rombos los que tenían las corridas de toros. Mi abuelo, a mí me dejaban verlo, yo no sé, pues por inconsciencia, o supongo que porque no eran escenas de sexo, las cosas habituales de las familias, ¿sabes? Que se podían ver toros, pero no se podía ver lo otro. Pero tenían rombos. Las retransmisiones, lo he dicho bien, a través de Televisión Española, a veces en la 2, ya en la última etapa, juraría yo, llevaban rombos, que era esto no lo has visto, evidentemente, pero igual te suena. Sí. Era como se señalaba en Televisión Española, la televisión pública,
me parece que un rombo era para mayores de 14 y 2 rombos para mayores de 18. ¿Vale? Yo creo que llevaba un rombo. No es un espectáculo en principio. Yo no sé si en las plazas ahora se deja, pero no es en principio un espectáculo apto para menores Sí, se o hasta puede, sí. cierta edad. Sí, No se puede, puede. ahora puede ir cualquier edad. Había una propuesta de ley ahora de sumar, pero no sé si saldrá adelante. De que los menores de edad no pueden ir a los toros. Y bueno, de hecho, en Baleares había una prohibición que se ha levantado hace poco. Ujú. Pero es que estamos En volviendo. Baleares había una prohibición puesta Es a lo por que una voy. coalición de izquierdas Es que por han eso que quitado en voy. cuanto ha llegado el Partido Popular con Vox. Eso es. Esto es un poco lo que estábamos mencionando, ¿no? El mundo del toro. Yo tengo amigos que son de izquierdas y que son o sea, Bueno, el ¿cómo se dice? ejemplo más cercano, Taurófilos. sí, o taurinos, pero bueno, el ejemplo más cercano es Eneco Andueza. El candidato del PSE Bueno, es, hablamos de gente de izquierdas de verdad, coño. pero bueno, es taurino hasta la médula. O sea, Eh, este era Ibarres. A lo mejor ha visto de pequeño alguna corrida. Yo no sé cuándo se dejan de hacer corridas en Eibar. Corridas de Eibar que por otra parte están en cuadros históricos del pintor este vasco, que no me va a salir ahora el nombre, pero bueno, uno de los pintores clásicos de aquí de Euskadi, de la época dorada de la pintura, ¿eh? No te estoy hablando del Zurbarán siglo será. pasado. Zurbarán, sí, eso es, Zurbarán. Seguramente. Hubo una exposición en el Museo de Bellas Artes de Bilbao que contraponía la luz de Sorolla con la oscuridad de Zurbarán, y Zurbarán tenía un montón de cuadros de toreo pues en Guipúzcoa, fundamentalmente, que es, yo creo, ahora voy a hablar de oídas, de dónde él era. Y uno de ellos que yo recuerdo era un cuadro de la Plaza de Toros de la Plaza de Toros de Eibar. Es verdad que desde lo vasco tenemos un poco la sensación de que la tauromaquia es española, y esto sí Total, que sí. no es cierto. Esto no es cierto, pero para nada. En Euskadi hay una enorme tradición, y diría incluso en Euskal Herria. Tú hablabas antes de Pamplona, podemos hablar de la Plaza de Toros de Bayona, que tú me decías un día que era de primera categoría, Mm. y todo el sur de Francia. Una pregunta en torno a esto, ya que hablamos de Francia. ¿Podría haber una plaza de toros en París? ¿O esto está regulado en Francia de tal manera que hay un lugar a partir del cual no se pueden celebrar fiestas taurinas con muerte? Yo creo que poder sí que puede. Y aparte es que no me sorprendería porque en Francia está bastante mejor la estación taurina que en España. O sea, en Francia las plazas de toros sí que se llenan todas, o prácticamente todas. O sea, raro es el día que vas a una plaza Ujú. de toros y no se llena. Y luego aparte tiene mucho que ver, como antes te decía que Bilbao el tema de la gestión es lo que le está haciendo daño. En Francia las cuestiones, yo no sé si esto es un tópico, pero parece como que en España hacemos todo mal, pero es que es así. En Francia gestionan mucho mejor las corridas de toros que aquí. Allí no hay empresarios como hay aquí que se dedican a hacer toros, sino que en cada localidad hay una comisión de aficionados que organiza los toros. Entonces, ¿qué consiguen con esto? Traer siempre a los toreros que la gente quiere ver. Entonces te aseguras de esa forma de que la gente va a venir. Si tú pones lo que la ¿Tú gente quieres quiere, decir que en Bilbao la gente va menos a los toros porque no vienen los toreros que quiere la afición? no, sino también porque el empresario de Bilbao es el de Donosti, es el de Logroño, es el de Salamanca, es el de otras plazas que quizá no está tan de cerca del aficionado, sino que es una empresa que no busca quizá el interés de la ciudad, sino el interés de sacar un dinero aquí y mañana ir a la otra plaza y dar toros allí. Ya. O sea, que creo que ese es el principal problema, ¿no? Al final, como todo yo creo en esta vida, lo que mejor funciona es lo local, lo que percibe lo que hay alrededor. Si eso pasa en el mundo del fútbol, ¿no? Cuando llega al español, al Real Club Deportivo Español de Barcelona, llega un presidente chino. Pues con todo el cariño del mundo no sabrá la situación que hay allí, ni la historia del club, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los aspectos fundamentales. Pero Francia es que encima también tiene normativas completamente diferentes. Por ejemplo, un antitaurino en Francia no puede manifestarse el día de una corrida de toros a menos de un kilómetro, a más de, bueno, perdón, a menos de un kilómetro de plaza de toros de la localidad. O sea, aquí un antitaurino en Bilbao se puede manifestar enfrente de plaza de toros. Ujú. Y ahí en Francia se les coloca a un kilómetro de plaza de toros, en gran parte para evitar conflictos. Pero, pero se hace así, son normativas diferentes y la gente, creo que la mentalidad francesa es completamente diferente a la de aquí. Ahí en Francia la mentalidad es a mí no me gustan los toros, no voy. Ya está, no. Ya. Y el día que la gente no vaya, pues no habrá.
¿Te imaginas una prohibición total en España de los toros? Porque los toros en España no son de siempre, quiero decir, que tienen también un origen. ¿Te imaginas que alguna vez se pudieran prohibir del todo o no? ¿O hay suficientes aficionados en determinadas partes de España como para que los políticos no se atrevan a prohibir los toros, como por ejemplo ocurrió en Cataluña? Es que en Cataluña el tema no están prohibidos. El problema es que no hay un empresario que se atreva a dar toros. Es otra película, ¿no? Saben que si lo dan va a haber unos conflictos enormes, ¿no? Pero había una prohibición, ¿no? ¿No se hizo una Sí, ley? se hizo una, pero luego, ahora mismo en Barcelona se pueden dar toros. La Plaza de Toros de Barcelona. El empresario es, si no me equivoco, no me sale el nombre, Balañá. Y el problema de ese hombre es que él sabe que si da toros tendrá una repercusión en los centros comerciales que tiene la ciudad. O sea, él sabe que puede haber vandalismos, etcétera, etcétera, y no quiere líos, ¿no? Pero a día de hoy sí se pueden dar toros. Y en Olot ha habido un amago de hacer toros, pero todavía no se ha podido hacer, ¿no? De hecho, hay una escuela taurina en Barcelona. O sea que. eh, y están saliendo ahora varios toreros. Salió un chico ahora y una chica, Mario Bilao y Alba Caro, que son dos chavales que están funcionando muy bien. Pero a día de hoy poder sí que se puede dar toros. Otra cosa es que nadie se atreva. Pero creo que el mundo del toro ha pasado por una época en la que ha habido menos afición, que fue, yo me atrevería a decir, del 2019 hasta el 2008, esos 11 añitos, en los que ha habido un desastre, ¿no? Y después de la pandemia ha habido como un auge. Y bueno, yo por lo menos lo he percibido en Plaza de Toros, ¿no? Porque ha aparecido un torero que se llama Roca Rey, que es un peruano que está empezando a llenar todas las plazas de toros, pues porque a la gente le gusta o porque se ha puesto de moda en una generación en la que vivimos en el postureo total. Yo tengo amigos y conocidos que no les gustan los toros, pero el día que torea Roca Rey van a la plaza de toros y les gusta subir su historia a Instagram diciendo que han visto a Roca Rey. Pues bueno, es el torero famoso que hay ahora mismo, que tendrá en Instagram, pues no sé si medio millón de seguidores, y se ha hecho el tío, pues famoso. Y claro, el problema que es a lo que voy es que desde el 2005 más o menos, que fue la última figura del toreo, que la figura del toreo, para que hagamos una idea, es como las estrellas del fútbol, pues las estrellas del mundo del toro, desde Talavante, que fue en 2005, hasta el 2020, no apareció ninguno. Es como si en el mundo del fútbol ahora se retirase Mbappé y desde Mbappé hasta dentro de 15 años no saliera ninguno como Mbappé. Entonces, pues muchas veces yo creo que es uno de los principales problemas también que ha habido en el mundo del toro, ¿no? Y en parte, también te digo, no han salido más Mbappés o más estrellas del mundo del toro porque los propios toreros no han querido. Es decir, si yo soy el Juli y no quiero dejar de torear en 20 años, lo que tengo que hacer es no dejar hueco a los que vienen por detrás arreando. ¿Me quieres decir que ahora mismo el mundo del toro es un mundo de gente mayor, vieja? Los toreros, quiero decir, ¿eh? Hasta hace 2 años sí. Pasa que ahora se ha retirado Enrique Ponce y se ha retirado el Juli y José Tomás y han dejado espacio. Pero es que en la época que tú me decías que veías toros, las figuras del toreo eran constantes. Es decir, hoy está Mbappé de moda y mañana está Haaland y mañana está otro. Ahora hemos vivido con 20 años de Mbappé. Es a lo que voy. No han dejado espacio a que entre nadie. Entonces, cuando se han retirado, han tenido que entrar gente, con perdón de la palabra, por cojones. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, Borja Jiménez, que es un torero de Sevilla, está de moda. Roca Rey, que tiene 26 años, es el que está siendo el líder de escalafón. Este año toreo 75 corridas de toros. O sea, es un tío que está llenando Plaza de Toros, que cobra como el que más, lógicamente. Y a día de hoy, pues ha sido uno de los problemas también dentro del mundo del toro, ¿no? De que no ha habido paso a nuevos toreros que la gente quería ver, porque al final, esto es lo que siempre pasa. Enrique Ponce ha sido un torero extraordinario, pero es como si yo como todos los días angulas. Al principio me hace gracia. Pero cuando estoy 15 años consecutivos comiendo lo mismo, igual me aburro. Ya. Claro, vuelvo a hacerte la misma pregunta y me vas a responder lo mismo. Aquí no se ve a gente joven que vaya al mundo del toro. Bueno, estás tú y habrá otra gente, no digo que Bueno, no. no creas, ¿eh? En Bilbao los abonos jóvenes se agotan, que son 2000. O sea, esos abonos se agotan siempre. ¿Y eso para qué edades son? De 18 a 24. Uh-huh. Esos abonos se agotan siempre, sí que es cierto que son muy económicos porque por 80 euros ves los 9 días de corrida de toros en una zona mala, evidentemente, en sol. Te comes un solazo en agosto aquí que te puedes morir. Pero esos se agotan y en San Sebastián también se han agotado este año. Porque lo mismo, son precios muy económicos, muy baratos. En San Sebastián, como son menos corrida de toros, pues creo que son 30 euros. Esos se agotan. Yo creo que el problema está en esa generación de los 35 a los 45 o 50. Creo que ahí es donde se ha perdido parte de la afición. Y es que los que
Lo que digo yo es que el mundo del toro se ha convertido en una parte también postureo. Hoy en día, hace unos años decir que ibas a los toros sonaba un poco rancio, pero hoy en día los jóvenes que van son de un perfil determinado, lógicamente. Son los que llaman cayetanos, ¿no? Sí. Ese sector que la gente llama cayetanos, pues son los que van. Y para ellos, subir que han estado los toros es algo muy, pues bueno, pues muy estar a la moda, ¿no? Hoy en día, es que encima, esto igual la gente fuera del toro no lo sabe, pero en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid se hace una discoteca por la noche, dentro de la Plaza de Toros. Y eso ha generado muchas corrientes dentro del mundo del toro, contrarias y a favor. Las rancias de toda la vida, pues estos dicen que es una vergüenza que dentro de una Plaza de Toros donde se juega la vida de un torero a la noche haya fiesta. Pero yo, por ejemplo, considero que está bien porque es una forma de atraer aficionados. Y de hecho en los toros va mucha gente joven porque ha ido un día a la discoteca y los amigos que venían del Plaza de Toros del día de esa misma tarde decían, joder, pues hoy ha estado Rocarrey muy bien, ven al día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, son circunstancias que se dan. Y luego un punto que es fundamental, que esto igual suena un poco tal, pero es que en el mundo del toro, en la Plaza de Toros se puede beber alcohol. Y a un joven que va al tendido de jóvenes de Madrid, si tú le dices que mientras ve toros puede beber, va. Si se lo dice en el fútbol, como no se puede, pues no, muchos optan por o no ir o lo ven de otra forma. Pero en el mundo del toro sí está permitido el alcohol. Y para un joven con ¿El dinero, como son tabaco? estos cayetanos, también. El tabaco también. Bueno, El tabaco también también. Se entre puede fumar, ¿no? comillas. Depende. Hay casos en los que ponen que no a unos anuncios, porque depende también de. Por ejemplo, en la Plaza de Toros cubierta no puedes beber, pero bueno, o sea, fumar. Pero bueno, yo sí que he visto casos que sí, ¿no? Al igual que en Plaza de Toros yo he visto. Recuerdo una en Alicante que se prohibía grabar. Pero se prohibía grabar porque el torero que toreaba, que era José Tomás, reaparecía ese día y puso 1000 condiciones para reaparecer ese día. Y como, pues bueno, pues como quería que la gente que estuviera en Plaza de Toros fuera una cosa única y que no se diera en ningún lado, pues prohibían grabar. Luego la gente, lógicamente, Ujú. pues grabó lo que quiso, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que se puede fumar. Yo lo he visto, vamos, el puro tradicional, ¿no? Que mucha gente le da por fumar en Plaza de Toros. Vosotros hacéis coberturas de corridas de toros, ¿verdad? Tenéis gente por Sí, toda España. sí, yo en torno a 160 fotógrafos hay trabajando. Lógicamente, como en todos los sitios, pues de esos 160, 20 son más activos, ¿no? Los que te cubren, pues yo tengo, pues ahora a la cabeza se me viene Philippe Gilmire, que es un fotógrafo francés que me cubre prácticamente Francia entera. Ángel Huéscar, que es otro fotógrafo que me cubre Madrid. Eduardo Porcuna, que es un fotógrafo que me cubre Sevilla. Bueno, depende mucho de eso. Lo que pasa, que esto pasa con el fútbol. La televisión que retransmite los toros es privada. De hecho, son los mismos. Los de One Football son los mismos que los de One Toro, que es el mundo del toro. Ujú. Ya no está en Movistar, vamos. Y, y en vuestro caso, en la web, ¿volcáis todo esto simplemente por tráfico y para publicidad? ¿O tenéis algún otro tipo de patrocinio? O sea, ¿cómo vive un medio de comunicación hoy del mundo del toro? Bueno, primero moviendo actividad, lógicamente, y esa actividad lo que te genera es que luego te venga pues una empresa de productos gourmet o una empresa, sobre todo, que es lo que más funciona, ¿no? Las empresas que dan toros, esas son las que luego ponen publicidad. Ujú. El que va a dar toros dentro de 2 semanas en Burgos te pone un cartel, un banner grande con listado de precios, la gente pincha, va a la web de ellos y compra las entradas. Entonces, bueno, pues esa es la otra de las formas. Y luego a final de temporada, esto pasa igual que en el mundo del fútbol. Bueno, mejor dicho, que en el mundo de los cantantes. Un torero, si quiere reivindicar su temporada, porque cree que ha sido extraordinaria, paga un dinero por un especial, ¿no? Es como una especie de publicidad en la que se repasa todos sus triunfos y se publica. Bueno, Ujú. pues son cosas que se dan de vez en cuando, sí. Qué curioso, qué curioso. Bueno, yo quería meterte un poco las gomas, pero es que, claro, yo te tengo aprecio personal. ¿Cómo te voy a meter las gomas? No comparto para nada contigo el hecho de que la fiesta como tal siga existiendo. Comparto contigo una cierta emoción estética de lo que pueden ser algunos momentos de las suertes del toreo, pero yo personalmente, ya te digo, las veces que he estado ya en mi vida adulta, 2 veces en concreto, pensé que la primera vez era simplemente falta de, falta de maestría de los toreros, de los maestros. Ahora, te digo una cosa, que esto lo hago yo con muchos amigos, ¿eh? Si alguien va a ir a los toros, antes de ir, le recomiendo que hable con alguien que haya ido. Es decir,
Si tú, por ejemplo, hablas conmigo de venir este año a la Feria de Bilbao, te diría, pues oye, no vayas este día porque te vas a aburrir una barbaridad. Porque dentro del mundo del toro hay corridas de toros que están destinadas para el aficionado y otras que son, como dicen dentro del mundo del toro, para la gente. Dicen para el aficionado y para la gente. Cuando están las figuras máximas, la gente dice, eso es para la gente. Porque son los toreros que nadie. Que sabemos que son muy buenos, pero que ya no llevan aficionados, sino que llevan aficionados y gente, ¿no? Gente que no conoce sabe de toros, como es Roca Rey, y la gente va porque le suena el nombre. Entonces, ahí yo sí que diría que la gente que vaya a ir, que primero pregunte. Ya me pregunta alguien que no está taurino, que va a ir un día a los toros, yo le digo, vete a ver a Roca Rey, que es el que te va a llamar la atención, porque es un tío que se arriesga una barbaridad, se los pasa a los toros por adelante por atrás, y te va a llamar la atención el riesgo. Ahora, si me dices que te vaya a mandar a ver a Morante de la Puebla, pues llegarás aquí y me dirás, vaya mojón ha sido Morante de la Puebla, porque es un torero, como dicen estos, de culto, que torea de una forma estética muy bonita, pero que si no conoces de toros dices, pues eso lo hace cualquiera. Ya, fíjate, tú dirás que no, ¿eh? Y seguirás diciéndome que esto es una cosa de Euskadi. Pero yo cuando era más joven conocía los nombres de los toreros y ahora ya no sé quién torea. Claro, es que volvemos a lo que te he dicho al principio, que como no sale la tele, nadie sabe quién está funcionando. Seguramente tú escuchas Finito de Córdoba y te sonará, pero claro, eso tiene 50 años. Me suena Eh, más Infinito de Córdoba, que es el personaje que alguna vez hemos hablado tú y yo, el personaje que hace... lo diré. Berto, ¿no? Berto Romero, sí. Sí, sí. Y Talavante, pues igual sí que te suena un poquito, porque ese es también de las últimas generaciones de No, los toreros. Bueno, pues no. Talavante A es mí me suena el niño de la capea, me suena Espartaco, me suena... no, esos ya tienen 60 70 años, esos ya son Uy, muy... 60. Uy, Sí. 60. Es decir, el niño de la capea estará muerto si me apuras. No, 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 Ño Capea tiene 70 y algo y Espartaco 60 y algo. Le pasa que también muchas veces estos toreros vuelven, ¿eh? Para cosas puntuales y no dejan de... Pero fíjate, como en el mundo del fútbol, cuando uno se retira o se hace presidente de un equipo o se hace entrenador o se hace cualquier cosa, pues en el mundo del toro pasa igual. Se retira Espartaco y ahora es ganadero, pues tiene su ganadería de toros. El niño lo capea igual. O se ponen de ayudantes a los toreros, de apoderados o directores artísticos para corregirles cosas. Entonces, es un mundo muy especial, pero que una vez te metes lo vas entendiendo. Pero sí, lo de que los toreros no más famosos de ahora no se conozcan es sobre todo porque, como digo, ya no se le da cobertura en los espacios televisivos, que es lo que digo, lo que no es en la televisión no existe. Roca Rey, ¿por qué lo conocen los jóvenes? Porque sale todos los días en Instagram, en Twitter, en todas estas redes sociales y al final, pues quieras o no, lo acabas conociendo porque te salen los reels de Instagram y cualquier tipo de cosas. También depende del algoritmo, ¿no? Lógicamente, alguien que es animalista no creo que le salga Roca Rey. Bueno, para insultarle o lo que sea también te tendrá que salir. Sí, sí, eso sí. Bueno, querido Hitor, antes que nada yo agradecerte que hayas venido. Tampoco he sido yo muy... Ya he dicho que no te he metido mucho en las gomas. Igual si vienes otra vez ya te doy más caña. Pero claro, es que luego tengo que, luego tengo que trabajar para ti y para Guillermo y me podéis luego a mí... Guillermo no, porque Guillermo el toreo, bueno, supongo que no lo trabaja, pero tampoco se va a meter contigo por ello. Yo tampoco me voy a meter contigo por ello, evidentemente, pero bueno, te traía aquí un poco, pues para conocer también, ¿no? No solo para hacerte un poco de hate, para conocer. No creo que te haya hecho mucho hate, la verdad. He sido un poco flojo, pero me interesaba saber. Y no sería posible torear, y yo sé que no sería lo mismo para los que sois aficionados, pero ese modelo portugués de toreo sin muerte, ¿no? Pero es que el modelo portugués la gente no sabe la realidad que hay detrás. ¿Cuál es la Sí. realidad que hay detrás? No me Ese digas to- ahora que drogan a los toros, claro. no, ese toro muere detrás. Ah, bueno, que Ese, lo matan después. ese toro, no es que lo maten después, que encima la normativa portuguesa, que también hay que decir esto, esta normativa portuguesa es de hace más de 100 años. Esta normativa la puso en su día un hombre que entró, que no sé si fue rey o príncipe de Portugal, fíjate, si hará años, no me acuerdo, no te sé decir exactamente quién fue, pero impuso las corridas de toros sin, sin muerte. Y allí lo que sucede es que la normativa marca que el toro entra a corrales y un día después se le mata. Y claro, Ya. te puedes imaginar que en un día un toro, igual al día siguiente has llegado y ya no está vivo.
O sea, Ya. no sé qué es peor. Y al margen de que dentro del mundo del toro, lo que más, y tú seguramente te darías cuenta cuando fuiste a los toros aquel día, a lo que más importancia se le da es a la suerte suprema, a la suerte cuando entras a matar. Es decir, tú puedes hacer una faena antológica que si tú no matas bien con la espada, no te dan nada. Nada, o sea, cero. Porque el mundo del toro, Claro, es que, en el mundo del toro bueno, yo creo está que incluso se la... amonesta, ¿no? Es Depende de que dónde esté la estocada, se puede llegar a amonestar al toreo, multarle y al torero y muchas cosas Sí, más. es que dentro del mundo del toro, para que la gente que no lo sepa, están los premios, ¿no? Es decir, una oreja, la gente cuando acaba la faena, si has estado bien, has estado bien con el toro, has clavado bien la espada en el sitio, se saca los pañuelos, la gente, y el presidente, si considera que hay una mayoría, da una oreja. Y la segunda es decisión del presidente. El presidente, a su criterio, decide si es una faena de 2 orejas o no. Y el máximo es el rabo. Si tú en Bilbao, bueno, en Vizcaya y en Aragón, bueno, en País Vasco y Aragón, perdón, cortas 2 orejas al mismo toro, sales a hombros. Si cortas una y una, no vale. Y en el resto de España, sí. Una y una ya vale. Una oreja a cada toro ya vale. Porque la corrida de toros son de 6 toreros, de 6 toros, 3 toreros. Y Ujú. si cortas una y una, sales a hombros. Salvo también en Sevilla, que en Sevilla hace falta 3 orejas. 2 a uno y una a otro. Que se llama la Puerta del Príncipe. Y en Nimes y Arles, que hay que cortar también 3 en Francia, que son 2 coliseos romanos. Que si cortas 3 orejas, sales por la Puerta de los Cónsules. Pero hace falta eso, los trofeos. Y dentro del mundo del ¿Has dicho toro, Dax? ¿Has dicho Dax? bueno, Dax también, pero bueno, esto es Nimes y Arles, que son 2 coliseos Arles, vale, romanos. vale. Dax también son Para, toros de vale. primera categoría en Francia, Sí, sí, pero estuve hace unos veranos, no dentro, por fuera, pero había un montón de iconografía taurina a lo sí. largo del pueblo y a lo alrededor de la plaza. Y luego lo que decíamos, tiene una normativa, ¿no? Siempre está el delegado gubernativo allí dando vueltas y ahí tiene que vigilar que todo se... Para que te hagas una idea, al torero, bueno, las banderillas que clavan los banderilleros las pone la empresa, pero esa mañana viene el delegado gubernativo y las mide. Hay unas medidas concretas del arpón, lo mismo con las pullas, porque las pullas es otra, los picadores traen su propia vara, la vara, lo que es la puya, lo que clava no, pero la vara la traen ellos porque unos de madera de roble, otros de madera no sé qué, y bueno, pues ellos Ujú. sienten mejor tacto que unas con otras. Los rejonadores también, con las banderillas, que esos las traen ellos propias, porque como es una cosa también muy personal y que hay que tener unas medidas concretas para cogerlas del igual, también hay unas medidas. Los banderilleros, por ejemplo, tienen totalmente prohibido estar detrás de la barrera y llamar al toro, porque el toro se puede lastimar, se puede dar contra una barrera y formar la mundial. Que no es barrera, pero pasa que para el que no sea aficionado le llamo barrera, para barro burladero, que es el nombre concreto. Eh, y entonces también hay sanciones para eso. Y luego, por supuesto, lo que digo, si el aficionado taurino fuera una persona a la que le gustase la sangre, el sufrimiento animal, no pitaría al torero cuando pincha con la espada. El torero cuando entra a matar, si no mata bien, muchas veces, y lo habrás visto si ha sido alguna vez, se le cae una pitada, o sea, encima que no sabe qué hacer con ella. O sea, yo he visto toreros tener que salir La- escoltados. la- sí, la sensación que yo tengo es que en función de cómo se mata o intenta matar al toro, uno puede asistir a un sufrimiento animal o a una carnicería insoportable. Claro, es que también hay que. Hasta los toreros de la máxima élite fallan matando, todos, ¿no? Porque es una situación muy difícil, ¿no? Es el choque, es chocar prácticamente contra un toro. Y luego hay que tener en cuenta los avisos, ¿no? Un torero, una vez pega el primer muletazo, 10 minutos tiene para pegar para hacer su faena. Cuando saca el primer aviso, el presidente que saca un pañuelo, son que llevas 10 minutos. Cuando saca el segundo, es que llevas 13. Y cuando saca el tercero, es que llevas 15. Si llevas 15 y saca el tercero, primero te caen 3 avisos, es decir, el toro lo tienes que dejar y se tiene que matar dentro de los corrales, salvo que a lo mejor lleve no sé cuántos espadazos y tiene que salir el director de lidia u otro torero a matarlo y ya está. Pero si no lo ha cumplido, pues le cae una multa económica y por supuesto que queda fatal dentro del mundo del toro. Un torero que le suenan 3 avisos es porque ha estado muy por debajo del toro y a niveles pésimos. De hecho, en los toreros de la élite todos han pasado por 3 avisos. O sea, no hay ningún torero que te pueda decir que no, pero se sanciona mucho. O sea, 3 avisos es como, ¿qué te voy a decir yo? Como si un futbolista falla 25 penaltis consecutivos. Ya te voy a hacer una pregunta como si yo entendiera. Em, Buenos toreros con buenas cuadrillas, em,
Mejor una faena en la que el banderillero es de la cuadrilla, es un torero de plata. Mejor ver que no sé si seguirá toreando, supongo que también tendrá sus 70 u 80 años, Luis Francisco Esplá. Ver a alguien como Esplá poner las banderillas, además de seguir, o sea, de venir de torear y seguir toreando, ¿qué es lo que te gusta a ti? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que dentro del mundo del toro, los toreros como Luis Francisco Esplá se les llama de circo, porque pegan muchas carreras, banderillean, tal, dentro de los muy puristas, ¿no? No Aunque es un... gusta. Eso es, sí, parece como que eres un torero de segunda, ¿no? Como de los pueblos. Vete a los pueblos que allí la gente se lo pasa muy bien, ¿no? Pero la seriedad está en las ventas, está en la maestranza, está en vista alegre y como que se mira de otra forma. Yo soy morantista hasta la médula, que es Morante de la Puebla, para mí un torero referente, que creo que es el último reducto que queda de genios en el mundo del toro. Bueno, el mundo del toro y en la vida en general. Una persona que sin redes sociales es capaz de llevar gente a la plaza de toros a cantidades abismales. Una persona que vive apartada en su cortijo, en la Puebla del Río, que tiene esquizofrenia, que no le gusta el día que está mal. Para que te hagas una idea, Curro Romero sí lo viste, ¿no? Sí, claro. Pues es de la línea esa, ¿no? Un torero que si ve que no puede triunfar con ese toro, enseguida acaba con él. Es decir, va con la Bueno, espada. Curro Romero llegó a estar encarcelado porque salió a la plaza, miraba al toro y decía, el toro me ha mirado mal, me voy. Sí, es que era muy medioso. Morante no llega a sus niveles, pero para que la gente se haga una idea, Morante de la Puebla es capaz de llegar a una plaza de toros, en el primer toro caerle una pitada monumental y al segundo cortarle un rabo. Porque si él, y yo lo respeto totalmente, porque él es capaz de decir, si a este toro no le voy a hacer nada, o sea, no voy a sacarle una faena de triunfo gordo que la gente se acuerde, ¿para qué Hace voy a lo perder? que se llama en el mundo, ¿no? Y se utiliza para otras cosas, una faena de alivio, Sí, sí, eso, es de aliño. Y entonces, de claro, aliño. eso es. Y lo que sucede es que él es muy sincero, él es una persona muy transparente y si él ve que al toro ese no le va a sacar nada, dice yo no voy a perder el tiempo ni voy a hacer perder el tiempo de la gente. Hay gente que lo comprende y gente que no. El que ha pagado 200 euros y de repente ve a un tío que sale con la espada directamente y dice madre mía, he tirado el dinero y este... Pero sin embargo yo lo agradezco porque las corridas de toros duran 3 horas muchas veces. Ujú. Entonces si él consigue ahorrarme 20 minutos, quizá lo agradezca. Y sin embargo luego cuando el toro le vale es extraordinario el nivel que da. Y luego el tema este de que sea esquizofrénico también nos hace ver la realidad de que son personas y de que encima este tiene una barrera mental mucho más difícil. Que es que ya te digo que aquel que vaya a ver una plaza de toros se da cuenta que es una persona completamente diferente. Se tira toda la corrida de toros sin hablar con nadie, pero sin embargo luego sale a la plaza de toros y hace genialidades que no hace nadie. Es prácticamente como que baila con el toro, ¿no? Y bueno, pues es un torero muy, muy diferente al resto, ¿no? Entonces, si tú me dices, oye, tienes que ver a un torero cuando ya eres aficionado, Morante la Puebla, sin duda. Y si quieres, si no eres aficionado, pues ponte a ver a Roca Rey, que verás a un torero que se pasa los pitones a 2 centímetros de la barriga. Entonces, pues son circunstancias y ¿Sabes toreros que yo diferentes. siempre había pensado que se decía faena de alivio y es faena de aliño, como tú me has dicho? Sí, eso es. Aunque de alivio alguna vez yo también lo he escuchado, ¿eh? Igual es por defectos de la... Como quien dice, ¿no? Que la gente empieza a decirlo mal y acaba Empieza a decir haciéndose costumbre. mítico, la gente empieza a decir Eso es, mítico, eso es, el mítico que dice mítico, ¿sabes? Como nuestros chavales, y eso tenemos es. un problema. Yo creo que el mundo del toro, a ver, no vamos a negar que existe. Yo no puedo negar porque lo veo que tiene una cierta estética, pero luego es para mí, quiero decir, no quiero tener la última palabra, te he dejado hablar, pero para mí, Sí, ya a estas alturas de la vida, podemos buscar mil explicaciones. Yo creo que el toro sufre y es un espectáculo de sufrimiento animal, pero no podemos olvidar cómo está entroncada nuestra cultura y nuestra manera de vivir, fuera o dentro de Euskadi, con el mundo del toro hasta el punto de cómo ha calado en el lenguaje, ¿no? Cuando vemos a alguien cansado decimos que está para el arrastre. Quien acepta una provocación es que entra al trapo. Quien está chinchando a otro le está dando puyazos. Quien no se mete en ningún sarao y no quiere problemas ve los toros desde la barrera. Quien afronta un problema de frente coge al toro por los cuernos.
Quien resuelve deprisa y sin interés es que está haciendo una faena de aliño. Quien adopta posiciones cómodas y hace las cosas tardes actúa a toro pasado. Quien hace el papel, vamos a decir, como de Celestina, de poner a alguien en contacto con alguien, pone a alguien en suerte. Quien evita un problema da una larga cambiada o cambia de tercio. El que se marcha cabizbajo se va media en las agujas, con media en las agujas. Si alguien elabora un texto de prueba, lo escribe con la de madera, que es la espada que llevan al principio para dar forma al capote. A la capa, perdón. Y y al capote también. No, la capa no lleva. A la muleta. La capa no lleva madera. A la muleta. A la muleta, sí. El que nos acaba de deprimir nos da la puntilla. Sí, eso es. Cuando las cosas se alargan, hay quien dice que hasta el rabo todo es toro, para no perder la esperanza. Y por supuesto, las figuras de un grupo son los primeros espadas. A veces tenemos que resolver un embolado, tirarnos al ruedo, dar largas a un pesado y otras expresiones. O sea que nos haya gustado más el mundo del toro, os guste más a algunos todavía, nos guste menos o entendamos que hay un sufrimiento animal, que en muchos casos es evidente, por no decir en todos, que ese sufrimiento se produce, la realidad es que su huella a lo largo de los siglos que lleva entre nosotros el tema de la tauromaquia, pues está incluso, como vemos, hasta en el idioma. Querido Aitor, oye, muchas gracias por prestarte. ¿Ves que he sido bueno? Te hubiera dado más caña, pero es que no puedo, te tengo cariño. Nada, lo agradecido yo también, vamos. Para mí hablar de, sobre todo para que la gente no lo entienda, por lo menos yo no trato de hacer taurinos, trato de que la gente lo entienda o lo vea de una forma diferente, ¿no? Por lo menos yo expreso la verdad que yo he visto y espero que la gente por lo menos lo vea de una forma diferente o lo entienda o entendiéndolo no esté a favor, ¿no? A mí eso no me importa, pero por lo menos que la gente conozca un poco más. ¿Alguna referencia de alguna red social o de alguna web que nos quieras dar donde poder encontrar lo que haces? Bueno, mi Instagram yo lo recomiendo, que es Tauromaquias. Ese Instagram lo recomiendo para el que no es aficionado, porque el otro sí que está focalizado 100% en el aficionado. Y hay otro que se llama La Torería, se llama, que está muy bien, que son solo vídeos, que no lo llevo yo, lo lleva una persona que no conozco, pero que de vez en cuando consulto. Y también lo recomiendo, vamos, encarecidamente, sí. Bueno, si alguien quiere ponerse en contacto contigo más ya a un nivel personal, ya que me contacte a mí. Pues lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en el Linktree de Bala Extra, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, el lunes.